En Decencias tenemos invitados muy especiales con temas muy importantes a tratar y este es el caso del día de hoy que nos acompaña doña Milena Jara Parra, quien es licenciada promotora social de la Unidad Técnica de Gestión Vía Municipal y hoy vamos a hablar un tema muy importante que es el mantenimiento manual de los caminos públicos. Doña Milena, muchas gracias por aceptar esta invitación porque yo sé que usted pasa muy ocupada y bueno, qué importante ese tema del que vamos a hablar el día de hoy. Sí, muchas gracias. Un placer saludarles a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, de lo que vamos a hablar hoy es una labor muy importante que hace la municipalidad por mantener los caminos en buen estado, por mejorarlos en conjunto con la comunidad, pero los solos no lo logramos. Necesitamos del apoyo y la participación de toda la gente de la comunidad. Eso es algo muy importante de lo que hoy queremos hablar en este programa, porque fuera de cámaras hemos conversado en algún momento y es la parte de concientizar a todos ustedes para que ayuden, para que trabajemos en equipo. Pero sin antes, ¿verdad? Ustedes ya conocen, ¿verdad? Que el programa Esencias, doña Milena, siempre hablamos un poquito de la persona que nos acompaña. Es como la esencia de Sí. cada persona. Después así rápidamente, porque siempre nos preguntan, ¿quién es doña Milena Jara? ¿Cómo llega a la municipalidad de San Carlos? ¿De dónde viene? San Carleña Corazón, ¿verdad? De corazón, de Cuéntenos cepa. un poquito sobre Milena. Bueno, muchas gracias. Bueno, nunca me habían pedido esto en un programa, ¿verdad? Siempre hablo de mi trabajo. Bueno, sí, yo soy aquí nativa de San Carlos, soy hija de William Jara, muy conocido aquí porque mi papá se dedicó mucho al comercio. Vengo de una familia muy extensa, de 5 hermanos. Hace 18 años trabajo en la municipalidad. En realidad nunca me vi trabajando en la municipalidad. Cuando yo estudio psicología, yo me imagino con bata blanca atendiendo pacientes. De hecho, inicio mi carrera de psicología con consultorio, atendiendo gente en mi casa, pero por las cosas del destino, era profesora en la Universidad de Palmares, en la Universidad Latina de Palmares, y en una actividad ahí me topo con el señor alcalde en ese momento. Y me dice, Jara, no me conocía, nunca habíamos cruzado palabra. Me la recomendaron a usted, le gustaría trabajar en la municipalidad. Y cuando me dijo eso, yo me quedé, le digo, yo sí, claro, yo trabajaba con el MEP, pero mi ilusión era estar, según yo, trabajando en la oficina de la mujer, en un hospital, en la corte, siempre con bata blanca atendiendo casos. Algo más Pero bueno, enfocado de acuerdo a su a la psicología profesión de clínica, que psicología, era como el claro. enfoque que yo llevaba. Pero, y le dije, sí, sí, sin pensarlo. Eso fue un jueves, nunca se me va a olvidar. Me dice, llegué el lunes y el martes empecé a trabajar. Cuando me dijo, usted va para la unidad técnica, yo dije, ¿qué es eso? Me dice, donde trabajamos en caminos. Y le digo yo, ¿y qué hago yo en un camino? Me dice, es un equipo interdisciplinario. Entonces hay un puesto para psicología y es un puesto de ley. Entonces yo me fui y entré un martes y el jueves estaba atendiendo una situación y una reunión comunal en La Palmera, distrito que hoy vivo. Pero bueno, fue de locos y después se me presentó la oportunidad de trabajar en la oficina de la mujer y dije, no, si aquí estoy, esto me fascina, me encanta. Siempre ando con el chaleco porque ando en las calles, me dicen corre caminos porque tengo que caminar para allá y para acá, pero en realidad es una labor muy humana, muy social, recordando siempre que la municipalidad somos todos. Los trabajos que nosotros hacemos, aunque es construir carreteras, las carreteras no se construyen solamente para los vehículos, sino que se construye para el movimiento social. Quien conduce un vehículo es una persona, quien usa el vehículo es una persona y quien cruza la calle es una persona. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva un poquito. Cuando yo inicié hace 18 años, tenía que ingresé en un mundo ingenieril, Claro. en una unidad técnica muy humana, pero muy técnica, donde lo social me costó un poquito involucrarlo porque tenemos que llamarnos técnicos sociales, Claro. aunque un ingeniero que estudia su carrera y se gradúa siempre con el conocimiento que tiene, va a trabajar para humanos. Todas sus creaciones van a ser enfocadas en el disfrute de los humanos. Entonces, ahí parte de mi experiencia con la municipalidad. Voy para 19 años ya. Amo lo que hago, me encanta, Eso es muy importante. es muy bonito mi trabajo. Casi no trabajo porque lo que hago es disfrutar de todos los Sí, es días, cierto. de las situaciones que me presenta la vida. Siempre son situaciones particulares, muy parecidas todas. Cuando hablamos de la coordinación comunal, hablamos siempre de hacerle ver a la gente, a la población, la obligación que tenemos todos en aportar
nuestro granito de arena para que efectivamente los caminos cuenten con una transitabilidad y con una seguridad vial por lo menos mínima, ¿verdad? Para el disfrute de todos. Y es algo muy importante porque hemos visto sus trabajos y San Carlos está lleno de caminos Sí, lindos que yo sé que por lo general siempre faltan y una vez desea más, pero realmente se ha hecho un trabajo maravilloso y es muy importante también conocer quién está detrás de sí. de esos puestos, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Hablamos, quiénes son los que se esfuerzan día con día por hacer cada día mejor nuestro cantón. Doña Milena, hoy hablábamos de algo muy importante, es el trabajo que realiza la municipalidad siempre en conjunto de los caminos. Pero hay algo muy importante que es de lo cual Exactamente así, es igual. Lo que pasa, y es algo que está al alcance, al servicio del conocimiento de todos. Pero a veces no se nos olvida. Yo converso mucho con la gente porque yo voy a todas las comunidades del cantón más grande de Costa Rica, que es San Carlos. Tenemos la red vial más extensa del país y trabajo con comités de caminos y asociaciones de desarrollo. Y nos cuentan los señores de más edad cómo era la experiencia hace 50, 60 años, cuando la municipalidad no tenía la capacidad económica, material y humana que tiene ahora, pero veía los caminos. Entonces dice que antes no teníamos que mandar una notificación para recordarle a Milena o a Carol que tenían que asear o que hacer el mantenimiento de las rondas. Simplemente pasaba el policía de la localidad diciéndole, fulanito o Milena, tenés la ronda muy montada, tenés que hacerla. Y no pasaban 24 horas cuando la gente acataba. Los caños, la gente abría caños en la calle y dejaba entrar el agua a sus propiedades porque suponían, y muy bien, de manera muy correcta, aunque la ley no fuera tan clara o no llegara de la forma tan fácil que llega ahora a las casas y a las personas, de que teníamos que sacar el agua de los caminos. ¿Por qué? Porque el camino tiene un interés público permanente. El camino tiene que estar dispuesto y con una transitabilidad 24/7. Y entonces se hacía de una forma con mayor conciencia y con mayor responsabilidad. Hoy, desde mi oficina, tenemos que mandarle un comunicado a la gente. Se le recuerda o la municipalidad le recuerda la responsabilidad que tienen ustedes como usuarios de mantener en buen estado las rondas, las cunetas, el descuaje, y la gente se enoja. cuando hablamos, perdón que le interrumpa, cuando hablamos de descuaje, porque yo sé que hay muchas Sí, personas que entienden sí, el término, sí. pero para los que no entienden qué es descuaje. Ok, entonces más bien voy a explicarle qué es el mantenimiento manual, porque es un conjunto de actividades. Cuando hablamos de mantenimiento manual es aquellas actividades que usted, yo y cualquier persona que está viéndonos por este medio o escuchándonos por la emisora, podemos hacerlo, porque es manual, es con nuestras manos. Entonces, desde descuajar un árbol que sobrepasa el límite de mi propiedad, la ley dice que después de los 15 centímetros de mi cerca, de la cerca que me divide al área pública, debe haber un descuaje, una limpieza. Y vemos por los caminos donde los árboles forman una especie de sombrilla, que se ve hasta en una escena romántica, en un camino largo, bonito, una tarde bonita, se ve como aquel paraguas o sombrilla que tapa la calle y se ve muy romántico. Pero es un factor muy dañino para la calle, para la superficie de ruedo, porque la conserva seca y no deja que el sol, la conserva húmeda y no deja que el sol penetre para secar todos aquellos restos y fluidos de combustibles, de hidrocarburos, de aceites, de cosas que quedan ahí esparcidas, y eso provoca una película húmeda que erosiona más la calle y que también provoca más accidentes, sobre todo en caminos de asfalto, pero en caminos de las se provoca más huecos. Eso es solo una de las partes, pero la limpieza de las alcantarillas de acceso a las propiedades también es nuestra responsabilidad. Las rondas, cuando el zacate llega muy alto, también es nuestra responsabilidad. Y aquí es donde se cumple ese lema. Los caminos son de todos. Por eso todos tenemos que cuidarlos. Entonces, si yo vivo en una finca o en una propiedad privada frente a una servidumbre, la municipalidad no me puede avisar, cobrar ni molestar. Pero si nosotros como administradores de los caminos, suyos y míos, tenemos que recordarle a la gente la necesidad. Imagínense que la inversión que la municipalidad hace anualmente, bueno, me voy al año más remoto que tuvimos una inversión de más de 9.000 millones de colones en caminos, solamente la unidad técnica.
Y nosotros decimos, sí, es mucho dinero, sí, pero es insuficiente para la red vial que tenemos. Apenas nos alcanza para un poquito cada año o cada 4 años en cada administración. Eh, pero si la gente nos ayuda, podríamos evitar mayor deterioro en los caminos. Entonces, que la inversión que hacemos hoy tenga la durabilidad para la cual fue construida, 15 años, 7 años, pero ya vemos que proyectos, por ejemplo, que estamos haciendo y terminando en el mes de abril, en el mes de junio, ya hay ya las cunetas revestidas, que son aquellas cunetas que revestimos en concreto para el manejo pluvial de las aguas, se encuentran enmontadas, como llamamos, o se encuentran cubiertas por una materia natural que les va no solamente las va carcomiendo, sino que va evitando que el agua se dirija de una forma uniforme, sin lastimar al camino. Y en muchas ocasiones, tal vez donde no hay cuneta, si no hacemos un zanjo manual, como usted lo llama, tal vez empieza a erosionarse el... Bueno, es exactamente lo mismo. Yo nada más pongo el ejemplo de las cunetas en concreto porque es una inversión extra del camino. No solamente hacemos la carretera o el asfalto en la zona donde se transitan las que nosotros le llamamos superficie del ruedo, sino que hacemos una inversión paralela en cunetas y en cordón y caño. Pero vamos a imaginarnos en una cuneta de estado natural, que lo que llamamos comúnmente un caño o una zanja donde cuando llueve viaja el agua llovida. Esas igualmente tienen que estar libres de obstáculos, con alcantarillas o accesos o elementos de paso que permitan el agua naturalmente y con una discorrentía adecuada. Cuando digo las entradas de las casas y alcantarillas es tan importante, porque a veces decimos, es la entrada a mi casa, entonces yo pongo lo que quiera, nadie me puede decir. Pero no, para cuidar el camino yo tengo que poner un elemento que me apruebe la municipalidad, sobre todo para evitar que eso que yo voy a colocar ahí vaya a ser una obstrucción en algún momento para la conducción del agua y vaya a provocar un daño o a la carretera o a uno de mis vecinos con algún tipo de inundación o de destrozos por lluvia. Hablando de una alcantarilla, ¿verdad? Hablando de una del alcantarilla. diámetro que tenga para que el Correcto. agua pase como tiene que ser. Podríamos hablar también de los cortes de agua que hacemos para desviar las aguas hacia las propiedades privadas cuando la discorrentía es muy larga o es muy inclinada y corre con mucha fuerza. Entonces nos vemos en la necesidad y en toda la obligación, como nos faculta la ley, de hacer cortes de agua hasta cada 150 metros en carreteras públicas. Pero ¿qué pasa? A la gente no le gusta. Entonces dice, no me van a echar el agua llovida, entonces me cierran el paso. Entonces ya tenemos... Es complicado. Sí, es muy complicado. complicado. Y tenemos que ir con todo el ejercicio legal a hacer sentir que efectivamente el interés de un camino es un interés público, es un interés de todos. Entonces no priva un interés privado ante el interés de todos. Entonces, en un caso de estos, por ejemplo, si yo como propietario de una propiedad no quiero, y tal vez ustedes, porque no es nada más decir, no, es por esta casa, no, hay un estudio que se realiza para valorar dónde es más prudente desembocar o botar, liberar las aguas. Un ejemplo, por ejemplo, lo hacen siempre es donde hay una nacientita, una quebradita o algo así, no. Bueno, como que tal vez digamos que sea beneficioso, no es que nada más es ahí donde yo quiero, ¿verdad? Vamos a ver, correcto. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de diseño en un camino, llámese para un asfalto, llámese para un manejo de aguas, llámese para un mejoramiento de lastre, inclusive caminos de tierra, porque todavía en San Carlos tenemos una gran cantidad de caminos en tierra, todavía no hemos logrado completar y lastrar todos nuestros caminos. Pero bueno, cuando hacemos este tipo de levantamiento, nosotros manejamos por cada uno de los caminos, en la unidad técnica manejamos un expediente. Ahí dice cómo se llama el camino, cuál es el código, dónde empieza, dónde termina, quiénes son sus colindantes, cuánto mide este camino, o bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos tenemos toda la información del camino en el expediente. Y se encuentra en una actualización permanente, porque los caminos no son estáticos, los caminos cambian. Cuando un camino nace puede tener 1 o 2 vecinos al frente, pero cuando pasan los años podemos tener una población muy, muy variable y mucho en un camino. Entonces, todos esos factores me van a cambiar las características de ese camino.
Esa información de cada uno de los caminos está en un expediente. Cuando nosotros vamos a invertir o a intervenir desde un mejoramiento, un mantenimiento periódico, rutinario o una intervención de cualquier tipo, hacemos un levantamiento de necesidades. ¿Qué significa? Donde uno de nuestros compañeros, casi todos son ingenieros, y si el que no es ingeniero tiene más de 20 años de trabajar ahí con una experiencia muy sólida, levantamos un estudio técnico-social. Entonces ahí tenemos que saber cuántas casas hay, si hay servicios eléctricos de comercio, si hay patentes, cuál es la importancia del camino, si tiene algún interés turístico, si hay una conectividad de red, qué cantidad de vehículos transitan por ahí, porque cada uno de los caminos y dentro de su estudio, dentro de su perfil, tiene un conteo vehicular. Y ese conteo vehicular, el número de casas y de servicios me va a decir la importancia que tiene el camino. Entonces los caminos no son todos iguales, se clasifican y de ahí nace también la clasificación y la priorización que hacen los consejos de distrito para los caminos. No es igual un camino que no tiene salida, que no me conecta a otro camino público o a una ruta nacional, que uno que me conecte de ruta nacional a ruta nacional y que signifique un beneficio de traslado, de comunicación con otros distritos, una ruta alterna, una ruta de diferente tipo. Entonces, todo este tipo de estudios se generan y se convierten en presupuestos y esos presupuestos los convertimos en proyectos. Entonces no es antojadizo. Nosotros no inventamos la ley ya está al servicio de nosotros y recordando siempre que el interés del camino es un interés público que está por encima de cualquier interés particular. En este caso, cuando hablamos, bueno, que ustedes ya entonces manejan ese trabajo, ¿verdad? De valorar bien dónde van las aguas, de lo que son las cunetas, de cuando ya va la carpeta, ¿verdad? Fáltica. Pero entonces volvemos a ese importante tema y es cómo trabajar en conjunto el vecino, los vecinos con la municipalidad para darle esa durabilidad del tiempo a ese proyecto, como usted lo decía al inicio, para no tener que estar en ese constante, ¿verdad? Recién se realiza, pero ya hay que empezar a ver cómo se le da mantenimiento porque no tiene el mantenimiento adecuado, ¿verdad? Valga la redundancia. Hacer ese llamado a los que nos están viendo para que ellos puedan también trabajar con ustedes, para que cada día tengamos más bien mucho más, como decir una casa. Claro. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿verdad? Usted tiene su casita, la hizo muy linda. Usted dice, ay, qué lindo, ya me asfaltaron el camino. O ya me hicieron las aceras, un ejemplo, porque también las aceras sufren mucho de ese tipo de situaciones. Pero si no le damos mantenimiento a esa casa, rapidito está llena de moho, ya está fea. Cuando hay que hacer la inversión es mucho más costosa y si no, ya no se ve igual de bonita y nos va a dar esa durabilidad que nosotros deseáramos. En ese caso. Claro, vea, bueno, antes de dar cualquier mensaje, yo más bien quiero agradecer. Quiero agradecer al pueblo de San Carlos, de toda la extensión del pueblo de San Carlos, de cada uno de los caminos donde hemos entrado, desde hacer un mantenimiento en lastre, cuando construimos un puente, una ruta principal en concreto, porque antes trabajábamos mucho con concreto, con cemento, ahora llegamos a más cantidad de caminos con asfalto. Felicitarlos porque en realidad la Municipalidad de San Carlos fue por muchos años municipalidad número 1 y esta labor no la hace Milena sola. Yo soy una sola promotora para todos los caminos. Esta es la carita que ven siempre, ¿verdad? Esta es la cara que ven, la cara que regaña y que llama la atención. Pero no. Esa es la cara que siempre va a coordinar con ustedes, los dueños de propiedades y de casas, asociaciones de desarrollo y comités de caminos, porque en realidad yo puedo hacer muy poco, pero en realidad la labor más importante la hace el pueblo de San Carlos. Y ha sido una labor fundamental, por eso podemos llegar a tantas comunidades. Imagínese, Carol, que si no fuera así, en realidad no hubiesen solicitud de proyectos. Y tenemos una lista de proyectos. Todo el mundo quiere asfalto, todo el mundo quiere puentes, todo el mundo quiere el frente de su propiedad mejor y más bonita. Y para nosotros es un orgullo, es un placer trabajar. Y tenemos una muy buena organización a través de los comités de caminos, los cuales son capacitados, cuentan con un nombramiento y con un reconocimiento por parte de los consejos de distrito. Entonces es una estructura muy importante. Ahora es muy responsable. Nosotros siempre hablamos de lo que dice la ley, no lo que dice Milena. Es de lo que le dice la ley. Y son situaciones que efectivamente si las hacemos a diario, como nos dice el reglamento, la legislación que tenemos que hacerlo, no son situaciones difíciles. No es igual limpiar
cada 3 meses una alcantarilla o un paso que llega por mi propiedad o que pasa al frente de mi propiedad, que limpiarla cada 3 años, donde ya se ha sedimentado con el lodo y con demás cosas de arrastre, se ha provocado un material muy sólido y ya entonces tenemos que hacerlo no de forma manual, sino de una forma con máquina. Entonces ya tengo que contratar un bajop o otro tipo de máquina y incurrir en un gasto. Entonces, Y eso tiene que hacerlo la persona. No, depende, si está muy depende, ¿no? problemático, puede... Claro que sí, porque vamos a ver, cualquier cosa que pase frente a su propiedad o a la mía y eso dañe el camino y podamos demostrar que es responsabilidad o falta de oficio de la persona que no lo hizo, entonces es una afectación que yo estoy provocando como dueño de un camino público. Pero en realidad la labor que hacemos es una labor preventiva. No podemos llegar a todo el mundo, pero los comités de camino sí. Entonces hay una organización y este pueblo de San Carlos se lleva un galardón efectivamente en organización. Pero siempre tenemos. Yo antes, hace muchos años teníamos un programa con la red de promotores de todo Costa Rica y íbamos a las escuelas con un programa que se llama Educando a mi comunidad, los caminos de mi comunidad, perdón. Pero también a través del MEP creamos una guía, entonces ahora se ve en las escuelas lo que antes yo podía abarcar unas 3 escuelas por año, pero ahora lo vemos en todas las escuelas. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo puedo decirle hasta hoy como espectador, como que está escuchando este programa? Enseñémosle a los más chiquitos, a los chiquillos, a los niños, pongámosle los fines de semana a recorrer no solo el patio de la casa, que nos encanta ver lo lindo, pero parte de nuestra responsabilidad es el frente de nuestro camino público. Entonces enseñémosle que no botar basura no es solamente por aquel anuncio que salía, que es muy bonito y que, mira, se te cayó algo, se te olvidó. No, sino que cada vez que estamos botando eso, estamos irrespetando un medio ambiental que después se nos vuelve en nuestra contra. Entonces, preocupémonos porque ellos aprendan de que deben tener sus alcantarillas, sus desagües, sus trampas de grasa en la casa, que esas aguas servidas no deben ir a la carretera, sino que deben tener su propio manejo, que nosotros no podemos hacer cortes de agua o desviar las aguas hacia una naciente porque estamos alterando más bien el orden natural de esa agua que nace ahí, sino que tenemos un manejo responsable. Ahora, la municipalidad también hace muchos años tiene un departamento de gestión ambiental en donde hemos trabajado muy de la mano en el mejoramiento de caminos. ¿En qué sentido exactamente en eso? En hacerle entender a la gente que necesitamos pasos de fauna, porque estamos interviniendo caminos en donde los caminos han existido tal vez en una condición de lastre con una menor transitabilidad, pero en el momento que colocamos asfalto en un camino, este uso se eleva. La visitación, la transitabilidad de carros por el camino se eleva. Entonces, el impacto que sufren también los animalitos que siempre han vivido en ese hábitat, necesitamos también ordenarlo. Estamos haciendo pasos de fauna junto con la comunidad, porque yo no sé qué tipo de animales o qué tipo de fauna hay ahí, pero la gente sí. Entonces, ahora las comunidades se interesan mucho en esto, participan activamente. Tenemos muchos programas de inversión. Trabajamos proyectos de inversión en caminos con Dinadeco, trabajamos con el INDER, trabajamos con el BID, con empresa privada también. Entonces hay muchas formas hoy, hay muchos programas en donde estamos mejorando, estamos haciendo proyectos muy valiosos. Te menciono nada más uno que está en ejecución, que ya tal vez a final de este mes estemos colocando asfalto. Son más de 6 kilómetros en Juanilama, donde hay 3 comunidades, 3 caminos que circundan entre sí y que tiene una población muy grande. Ahí hay un proyecto de turismo comunitario importante, entonces estamos mejorando las condiciones también socioambientales y socioproductivas de la gente. Lo estamos haciendo con el INDER, donde hay una participación importantísima a nivel económico del INDER y tenemos una inversión de más de 800 millones de colones en esos 6 kilómetros. Claro, estamos trabajando con el BID a través del programa PRCV2, del BID, MOPBID, en 2 distritos. Estamos en Venecia con el camino 052, que es la comarca que une Venecia con Pital. Ahí estamos ejecutando más de 4 kilómetros y estamos haciendo un proyecto sumamente valioso porque era la única ruta, el único tramo que necesitábamos para conectar
con la ruta de Chilamate, que pasa por arriba, la parte elevada, y conectar esos dos distritos. Entonces antes, ahora viajar del Jardín de Venecia o de Corazón de Jesús de Venecia, perdón, hacia Pital son, yo diría que tal vez unos 8 minutos por un camino de asfalto. No hemos colocado el asfalto, pero ya ahorita estamos terminando la colocación de su base, ya venimos con la colocación de base y con la carpeta asfáltica. Estamos haciendo otro proyecto con el BIP también, en el Alto de Monterrey, desde Santo Domingo hasta el Alto, pasando por el restaurante La Luisa, el cruce de Jalapas que me le lleva al Hotel Spring y que me saca hacia Fortuna. ¿De cuántos kilómetros aproximadamente? Ahí son casi 6 kilómetros también con el BID. Es un proyecto de más de 900 millones de colones. O sea, es impresionante, efectivamente. Eso sin contar los que diariamente estamos haciendo. Hoy, por eso llegué un poquitito tarde, porque estábamos, después de la visita semanal del proyecto que estamos haciendo en Juanilama, pasamos a San Francisco de la Palmera, donde estamos terminando un proyecto en el colegio, frente al colegio de San Francisco. Ahí es 1 kilómetro y un poquito más, pero es un camino sumamente importante. Y bueno, todos los días venimos terminando proyectos y llegando a más lugares. Ahora, si antes por semana yo atendía 3 solicitudes del Comité de Caminos, ahora los lunes, solamente los lunes se pueden recibir 15, 10 solicitudes de proyectos que yo quiero asfalto frente a mi comunidad, que yo quiero un puente, porque estamos con una necesidad urgente de muchísimos puentes en la zona. Y venimos también haciendo puentes monumentales. Bueno, usted es testigo de un puente que ya está contratado, que ya está adjudicado, perdón, a la empresa, que ya hicimos la presentación comunal, que es el puente que vamos a colocar entre La Palmera y Ciudad Quesada por el camino que nos llega de Santa Rosa de la Palmera o La Marina y que nos llega a San Ramón de Ciudad Quesada. Entonces, es un proyecto muy valioso. Muchos vecinos beneficiados. Lo hablamos de un inicio, de hecho, porque me gustó muchísimo la organización que ha habido, cómo se ha involucrado, ¿verdad? Las comunidades, pero que realmente es una vía alterna, beneficia a un cantón, beneficia a un país, ¿por qué no lo podríamos decir? Porque Correcto. realmente une. Y eso es lo que necesitamos. Con la rehabilitación de esa ruta, que ya tenemos más de 6 kilómetros rehabilitados, porque venimos desde Santa Rosa, desde el centro de Santa Rosa de la Palmera, venimos a salir el 7, yo lo llamo por números de caminos, el 757 se une con el 014 que une a Ciudad Quesada con La Palmera, y ese se une con el 166 que une Ciudad Quesada, La Palmera y Florencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a pensar que una persona viene de Venecia, Pital o Siquirres o Heredia por la parte baja, y entonces viene para el Hospital San Carlos o va para La Fortuna. Entonces ya no tiene que salir, no tiene de Venecia perfectamente, puede tirarse por el camino que estamos haciendo, salir a la ruta de Chilamate, meterse por La Palmera, salir por el 014 a Ciudad Quesada y continuar a Florencia, y no tenemos que entrar nada a hacer presas y toda esa circulación. Una descongestión vial completamente. Correcto, una descongestión vial. Lo estamos llamando corredor vial también, porque fue una propuesta también de una comunidad de usuarios, de una organización de usuarios ahí hace muchos años, donde vieron la oportunidad. Te estoy diciendo que esto hace más de 15 años, donde algunos vimos ese sueño, vimos esa posibilidad, donde no era ni siquiera remoto pensar que por ahí podíamos hacer un puente de esa magnitud. Y hoy tenemos de Ciudad Quesada a San Ramón de Ciudad Quesada asfaltado. Tenemos de Ciudad Quesada al puente que vamos a hacer asfaltado con cunetas a ambos lados todo el proyecto. Y para poder continuar de Palmera hacia Ciudad Quesada tenemos que hacer el puente. Entonces es un proyecto que hemos visto desde su nacimiento consolidarse muy rápido. Entonces es un interés nacional, efectivamente. Es un interés nacional que va a beneficiarnos a todos, a usted que nos está viendo, a usted que nos está escuchando, a nosotras también, a todo un pueblo, y realmente eso nos llena de muchísima alegría porque eso se llama progreso.
Correcto. Eso se llama progreso a la hora de que hay tanta congestión aquí en Ciudad Quesada que a veces usted dice, Dios mío, ¿cómo hacemos? Esos caminos alternos nos van a funcionar a todos nosotros para poder simplificarnos un poco más la vida también de una u otra forma, ¿verdad? Sí, y también va abriendo caminos para que la gente se acomode en lugares menos urbanos y vaya poblándose más aquellos lugares donde hay parajes ambientales y Es naturales bellísimo. Conocer preciosos, esos ¿verdad? lugares es muy lindo. Correcto, y que estamos realmente muy cerca del centro de Ciudad Quesada y de la movilización de todos los servicios básicos en esos Y que usted lugares. también, que estudió psicología, sabe lo que hoy en día afecta el estrés de la ciudad, todo esto urbano, ¿verdad? A veces es un poquito complejo, entonces por todos lados vemos los beneficios. Pero doña Milena, algo importante y lo que hemos venido hablando en este programa es, todos sus proyectos son maravillosos. La municipalidad hace un trabajo maravilloso, gracias a Dios, porque yo me siento muy contenta del todo este proceso que estamos llevando en conjunto, ¿verdad? Ujú. Con los comités de caminos, con los consejos, con todo, ¿verdad? Pero ahí es donde volvemos a tocar el tema de que necesitamos de que las personas concienticen y pongan Correcto. su granito de arena para que esos proyectos sean cada día más duraderos. Hay una parte que yo no quiero dejar este espacio, que es sumamente valioso, que casi nunca tengo la posibilidad por falta de tiempo de llegar a estos lugares. Los dueños de piñeras. La vamos a comprometer. Es claro, La vamos a encantada. comprometer que Eso es un espacio unos muy pequeño espacios, sí, para y que hay podamos conversar, muchísimo porque es que muy hablar. importante. Y mire, Carol, los caminos en donde están rodeados por fincas, donde se maneja el cultivo de papa, de tiquisque, de lo que sea, de piñas, personas que tienen lecherías, etcétera, este, necesitamos que hagan conciencia. Sus caminos, sus fincas son muy grandes. Entonces vienen sacando el producto con unas llantas sucias porque sus caminos son de tierra. Y al salir a una ruta asfaltada, una ruta importante, viene, las llantas están sucias y entonces toda la superficie de camino público queda sucia. Y imaginémonos que no es una ruta de asfalto, imaginémonos que es una ruta en lastre. Los niños que por ahí transitan, las personas que caminan a pie también se ven afectadas. No es solamente un problema de transitabilidad vehicular, sino que también es una contaminación a la base de la calle que tiene que contar con unas buenas, condiciones. Y efectivamente eso es una falta de conciencia del dueño de la propiedad o del quien hace el ejercicio de la patente, de la acción comercial. Necesitamos crear más conciencia. Nosotros no podemos encargarnos de todo. La municipalidad no es aquella corte o aquel servicio judicial que sentencia. No, nosotros queremos que nos vean como el amigo, porque la municipalidad la formamos todos los distritos del cantón. Entonces queremos ser aquella mano amiga que no te llega a dejar una notificación, sino un comunicado. Mira, Milena, te recuerdo que ya tenés que pagar los impuestos. Si vos pagas los impuestos en buen tiempo, entonces la recaudación puede ser mejor invertida en todo esto. Pero igual ver como un recordatorio aquello que te dice, mira, Milena, tenés que hacer un mejor manejo del mantenimiento del camino público frente a tu propiedad, porque ya vienen las lluvias. Si por al menos 3 veces al año tuviéramos el cuidado de hacer un mantenimiento responsable frente a nuestras propiedades, tendríamos caminos con mayor durabilidad y con mayor nivel de peligrosidad, porque a nivel de visualización o de visibilidad, de transitabilidad, la flora representa un factor muy, muy importante en la seguridad vial. Aquellas ramas que sobrepasan y que en las vueltas no hay una visibilidad adecuada, entonces es un causante también de más accidentes y más pérdidas humanas. Entonces, todo eso es un factor de conciencia. No nos vean a la municipalidad como ese ente de mano dura, sino como aquel amigo que necesita de la mano de ustedes para hacer un manejo más vivencial, más duradero de todas aquellas cosas que disfrutamos. Y un camino, ¿a dónde nos lleva? A todo. Nos lleva al súper, nos lleva a la escuela, nos lleva a nuestro negocio, nos lleva a la diversión, nos lleva a la obligación, al trabajo, a todo. Si no hubiesen caminos, no podríamos estar con un sistema de comunicación como el que contamos ahora. Entonces los caminos son de ustedes, de nosotros, son de todos, por eso todos debemos de cuidarlos. Hay un tema importante que tal vez es un poquito incómodo, pero la idea es esto, ¿verdad? Informar, concientizar a la población para que haga ese tipo de trabajos y evitar que sucedan ese tipo de situaciones, ¿verdad? O peor, un accidente cuando se acumula mucho, tal Claro. vez porque yo no le doy el mantenimiento adecuado. Pero, ¿qué pasa?
Y es un tema incómodo cuando hay un vecino, por ejemplo, que no quiere realmente darle mantenimiento y sabe que tiene la obligación de hacerlo, pero no quiere. Y ya se le ha hablado. ¿Qué puede hacer? Porque la idea no es tener una enemistad, pero Sí. realmente, como usted lo dijo, es un bien común y necesitamos de que eso se Sí, pueda solucionar. ¿Qué se puede hacer en un caso de estos? bueno, es muy importante que la gente conozca esto. Nosotros siempre vamos a evitar llegar con la parte legal porque queremos el bienestar de las comunidades y todo, pero no es que no llegamos. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Es una de las vías últimas que utilizamos y la ley siempre está al favor del interés público. Nosotros nunca buscamos echarle el agua a un camino para afectar un cultivo o una vivienda, jamás. Cuando nosotros hacemos el levantamiento de caminos, nunca vamos a echar un agua para que se te caiga la casa, para que se te erosione el terreno, para que perdas el cultivo o la actividad agrícola que tenés o de cualquier tipo. No, vamos a hacer un manejo responsable, pero también somos responsables de que eso funcione. Entonces, la ley siempre nos ampara. La ley dice que las municipalidades, bueno, dice el artículo 19 y 20, que siempre le digo a la gente, ahora que tenemos toda la facilidad de la tecnología, estudienlo. Si usted es dueño de una propiedad en el distrito, bueno, en Costa Rica, entonces tiene que saber esos dos artículos donde nos dice la ley que yo como dueño debo dejar discurrir las aguas llovidas de los caminos por mi terreno siempre y cuando así las autoridades municipales sean las que digan que ahí tiene que ir. Entonces, siempre en esos estudios que yo te hablaba antes de los perfiles y los expedientes de proyectos se encuentra toda esa información. Ahora, una cosa importante, una cosa es hacer un nuevo paso, que los hacemos siempre, a un paso que siempre ha existido en la propiedad, en el mismo lugar, la propiedad era de mi papá fallece, me la hereda a mí y yo llego y lo cierro. No debo cerrarlo. Con la muerte de mi papá, de la persona o el cambio de dueño, cuando yo compro una propiedad, las condiciones no cambian, cambio de dueño, pero las condiciones siguen siendo las mismas. Entonces tenemos que mantener las entradas de agua, tenemos que mantener los caminos siempre de la mejor forma y si Milena o cualquiera que no quiera hacer esto, la municipalidad está 100% facultada a notificarle que va a proceder, bueno, de dos formas, que proceda a abrir el paso y se le da un tiempo estipulado y si no, eso se coordina de otra forma porque le podemos abrir el paso aunque usted se niegue, ya estando notificada y cobrar el 50% de más de lo que costó esa actividad o bien podemos decirle o se le notifica que la municipalidad va a hacer esa intervención de manera inmediata, tome las previsiones del caso, no nos hacemos responsables, pero vamos a hacer lo que usted no quiso hacer y que está obligado a hacer. Porque nosotros, los caminos no pueden esperar. Los caminos necesitan estar en buenas condiciones y necesitan la transitabilidad. Entonces yo necesito también que esas acciones que fulano o sutano no quisieron hacer, nosotros tengamos que hacerla de cualquier forma. Eso es un tema muy complicado, es un Extenso. tema muy amplio que se nos terminó el tiempo, pero yo me voy a comprometer para poder estar abriendo esos espacios tan Claro. importantes, porque es importantísimo que usted lo tenga. Yo creo que si hay más información y más educación, se nos hace una costumbre, parte de nuestra vida, y yo creo que eso tal vez es lo que necesitamos también, porque mucha gente lo sabe, pero como usted lo dijo anteriormente, ¿verdad? Uno como, ay, lo voy haciendo después, y realmente es un bien para todos. Doña Milena, yo le agradezco muchísimo su espacio, su tiempo, que yo sé que anda siempre así, muy ocupada, y le agradezco mucho, de verdad, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes por estarnos escuchando y viendo. Y las veces que me quieran invitar, siempre es un interés muy personal de que poderme dar o más bien poder llegar con este mensaje que es de bienestar para todos. Muchas gracias, doña Milena. Gracias, un Muchas placer. gracias a cada uno de ustedes que nos ha visto, que nos ha escuchado. Gracias por siempre estar pendiente del programa. Ahí puede dejar sus comentarios también si desea alguna pregunta, porque vamos a comprometernos a hacer otro programa con doña Milena para que podamos seguir valorando todos esos aspectos que son muy importantes para usted, para mí, para todos nosotros. Carol Rodríguez se despide y nos vemos en el próximo programa de Esencias.